Muy bien, muy buenos días, hermanos. Damos gracias de estar aquí, reunidos en esta oportunidad a través de este canal de YouTube. Damos gracias al Señor por esta tecnología, por esta cámara también que el Señor ha permitido adquirir por parte de la Iglesia. Gracias a todos los hermanos que han también dedicado tiempo para estar dando lugar a este servicio. Y comenzamos este tiempo con el Salmo 99 que dice: El Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus obras malas. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Amén. Y vamos a comenzar este tiempo de alabanza cantándole a nuestro Dios, exaltando su nombre y magnificando esa santidad que Él tiene, y es de lo que nos habla este primer cántico. Tú habitas la alabanza de tu pueblo. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas la alabanza de tu pueblo. Coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Bendecimos a nuestro Dios porque nos permite esa oportunidad de poder llevar este culto a los hogares de nuestros hermanos que seguro pues tienen el deseo de estar aquí congregados en nuestro templo, pero que no se puede, no tenemos esa oportunidad, así que por medio de la tecnología pues estaremos llegando a vuestros hogares y bendecimos al Señor por ello, porque le damos un buen uso a esta tecnología. Y vamos a tener una oración pidiendo la dirección de nuestro Señor.
que sea Él cubriendo nuestras vidas, que sea Él dirigiéndonos y que sea el Señor siempre sobre nosotros y que su Espíritu también nos pueda guiar siempre a esa adoración verdadera. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración, Señor. Te bendecimos porque nos has permitido la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa de adoración, Señor. Sabemos que no tenemos al resto de nuestra congregación, Señor, aquí reunida con nosotros, pero tú, Señor, permites las cosas con un propósito, Señor, y te pedimos que ese propósito sea, Señor, para engrandecernos cada día delante de tu presencia y que cuando volvamos, Señor, a estar juntos pueda ser para podernos abrazar y podernos sentir más en armonías, más juntos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramándose sobre cada vida, Señor, de mis hermanos en la fe. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control completamente de nuestra vida, Señor, que el Espíritu Santo tome el control, Señor, y dirección también de este tiempo que vamos a tener, Señor, de alabanza y predicación de tu palabra, Señor. Te pido que estés con cada uno de nuestros hermanos, Señor, en sus hogares y que estés supliendo a todas sus necesidades, Señor. Te pido que seas tú, Padre, dando consuelo, dando seguridad, dando confianza, Señor, a todos los hermanos que puedan tener un espíritu de temor, un espíritu de miedo por causa de la situación en la que nos encontramos, Señor. Te pido, Señor, que podamos cada día, Señor, buscarte con necesidad, que podamos buscarte con hambre y con sed, Señor, de justicia, Señor, esa justicia que solo viene de parte tuya, Señor. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de este mundo entero, Señor, que gime por una sanidad, Señor, completa, por esa sanidad, Señor, de esta enfermedad terrible que está azotando al mundo entero, pero también hay necesidad espiritual, necesidad de salvación, necesidad de conocerte a ti, Señor, y nosotros pregonamos el Evangelio para que sea tu Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cada ser humano, Señor, que no te ha conocido aún. Padre Santo, llevamos por medio de la tecnología tu palabra y esperamos que esa palabra pueda hallar cabida en los hogares de las personas y que pueda hallar cabida en los corazones de nuestros hermanos también, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por estar entre nosotros, gracias, Señor, por proveernos a todas nuestras necesidades, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque hemos tenido tiempo de confinamiento, tiempos difíciles, Señor, pero tu palabra no ha faltado, tu provisión no ha faltado, Señor. Y como dijo el salmista, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado. Y es verdad, porque nosotros hemos podido ver tu mano en todo este tiempo que hemos estado confinados, Señor, tu mano se ha estado moviendo entre nosotros. Y te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres nuestro Señor, y lo seguiremos haciendo, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Así que bendito sea tu nombre, y te alabamos y te glorificamos en todo este tiempo. Amén. Como anuncios, comunicarle a los hermanos que las obras pues, que habíamos emprendido en nuestro templo han finalizado. Este lunes próximo 27 pasarán a comprobar que la insonorización, que fue la última obra que se realizó, haya quedado adecuadamente. Y por último, pues solo quedarían las inspecciones de la entidad del ayuntamiento, que es la que dará el visto bueno, que todo lo que se ha realizado pues ha quedado correctamente y que se pueda dar pues ese certificado de que todo está correcto en nuestro templo. También tener presente a algunos hermanos que están padeciendo la enfermedad del COVID-19. A nuestra hermana Valia, recordar que ella está pendiente de alguna prueba, me parece, acerca del COVID, y decirle a la congregación, a los hermanos, que su hija Regina y su nieto Samuel han dado positivo, así que tenerles presentes en vuestras oraciones, tenerles presentes a nuestra hermana Valia, a Regina, a Samuel y al resto de la familia, que el Señor pueda estar con ellos, que les pueda dar tranquilidad, seguridad, confianza de que no pasa nada, de que el Señor está con ellos. Así que recordad, Valia está pendiente de la prueba. Asimismo también nuestra hermana Dominique, no sé si se sabía o no, pero ha llegado a nuestros oídos y nosotros lo notificamos también. Dominique está pendiente de pruebas, así que oremos por ellos para que sea lo que sea, el Señor pueda estar con ellos y les esté dando confianza en este tiempo. Y como petición especial deciros, orad unos por otros, porque esa es una necesidad entre la congregación, el orar, el estar pendiente de nuestros hermanos en la fe, porque somos un cuerpo en Cristo. Otro anuncio también es decirles que el 26, que sería este domingo, este culto que estamos ya grabando, y el día 2 tendremos nuestro culto desde casa, estará siendo grabado, lo estaremos presentando por vía YouTube.
y el 9 de agosto en delante pues ya veremos qué pasa. Estaremos informando acerca del acontecimiento, de lo que vaya sucediendo, si continuamos por medio del YouTube o podremos congregarnos en nuestro templo, no lo sabemos aún, pero pase lo que pase, la palabra del Señor estará llegando a nuestros hogares y bueno, lo bendecimos al Señor porque Él nos ha dado esta oportunidad grande de tener las redes, tener la tecnología para presentarnos y llevar esa palabra del Señor a nuestros hogares. Así que tened presente la oración por cada uno de nuestros hermanos, y no solo por los que puedan tener enfermedad de COVID, sino por el resto de los hermanos que puedan estar pasando dificultades laborales, dificultades también de otros tipos de salud, de enfermedades. Así que orad por ellos, ¿vale? Y tened presente a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Vamos a tener una lectura congregacional que la encontramos en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, y en el capítulo 2, versículo 1 al 9, malos y buenos ejemplos. Dice así la palabra del Señor: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga misericordia el Señor de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dios bendiga esta palabra. Amén. Y referente a Jesucristo, Pablo nos continúa diciendo también en Efesios 1:7 que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y según esas riquezas hemos sido comprados, hermanos, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y este himno precioso que tenemos ahora en pantalla es lo que nos recuerda que hemos sido comprados por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar, ahora
guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Con Cristo al cielo, y allí nos encontraremos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es aquel castillo fuerte en el cual nos podemos refugiar. Y eso mismo nos dice el Salmo 46, que es una canción también muy bonita, la que queremos cantar en estos momentos. Traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo de alabanza que podemos disfrutar. Te damos gracias, Señor, porque tu mano se extiende hacia nosotros, porque tú eres el soberano, sobre cielo, sobre tierra, no hay otro, Señor. Agradecemos, Señor, glorificamos tu nombre y nos presentamos delante de ti como sacrificios vivos de alabanza, Señor, para ti, porque todo lo que hacemos, Señor, y todo lo que sucede, Señor, en nuestras vidas es controlado, Señor, y no pasa, Señor, nada sin que tu ojo no lo vea, Señor. Tú tienes el control sobre todas las cosas y por eso es que te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y dice la palabra en Hechos 4, 24. Al oírle ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y este Dios que es soberano, como decíamos, el creador del cielo y de la tierra, es también al que le cantamos esta bella alabanza. En el cielo y en la tierra eres Señor absoluto. Todo cuanto existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Tú eres eterno. Y a pesar de
tierra eres Señor absoluto. Todo cuanto existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Tú eres eterno y a pesar de esa gloria tener, te interesa mi vida también. Y ese amor tan grande, elévame, amárrame a ti, Señor. Amén. Ciertamente, mis hermanos, tenemos un Dios que es soberano. Y la soberanía es el ejercicio precisamente de ese gran poder de nuestro Dios, el cual controla, gobierna las grandes cosas y las pequeñas cosas, las cosas visibles y las cosas invisibles. Y es un gran gozo y descanso para nuestras vidas, saber que nuestra vida descansa en la soberanía de nuestro Dios. Aquella soberanía que presenta una voluntad agradable, perfecta y siempre buena para los suyos. Así que, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Y les pediría, por favor, que me acompañasen en este tiempo de oración. Así que presentémonos delante de nuestro Dios soberano. Nuestro Dios trino, te damos la gloria y la honra, porque tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Nuestro Dios vivo y verdadero es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de los cielos y la tierra, redentor de aquellos que amaste desde la fundación del mundo. Señor, te alabamos, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias porque podemos decir de que tú eres nuestro Dios y no hay ningún otro Dios para nosotros. Pero podemos decir por pura gracia de que también nosotros somos tu pueblo redimido, tu pueblo santificado, un pueblo que en Cristo Jesús ha sido hecho un reino de sacerdotes, una nación santa para declarar las virtudes de aquel que es nuestro único Dios. Por tanto, en el día de hoy recibe la gloria, la honra y la alabanza. Señor, pero sabemos que somos personas finitas. Y en nuestras vidas, Señor, no hay día que la ansiedad no ataque nuestra vida, Señor. No hay día, Señor, que las pruebas sean muchas veces el pan nuestro de cada día. Por ello, Señor, queremos presentarnos delante de ti sabiendo que tú eres aquel, Señor, que en tu palabra nos manda de que por nada estemos ansiosos o afanosos, sino que con acción de gracias sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. De tal manera que tu paz, Señor, tu paz, Dios nuestro, sea aquella que guarde nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Y ponemos, Señor, lo que es las peticiones, Señor, de muchos hermanos que tenemos en nuestra congregación. Hemos sabido, Señor, de nuestra hermana Valia, de su nieto Samuel, Señor, que han dado positivo en COVID, Señor. O venimos delante de ti sabiendo que es soberano y que nada escapa a tu control, Señor, que tú estés con ellos, que estés también, Señor, con Regina, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, te pedimos que tú los guardes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas su consuelo, Señor, y que esta situación sirva, Señor, para que en tu soberana y santa voluntad, Señor, puedan mirar a ti. Oramos, Señor, también por nuestra hermana Dominique, Señor, sabiendo que está pendiente, Señor, de esas pruebas, que tú la guardes tanto a ella como a René, Señor, que los bendiga, Señor, y que ante todo no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Pero te pedimos, Señor, que tu mano de sanación esté ahí presente, Señor. Sabemos que también hay otros muchos hermanos, Señor, que pueden estar en esta misma situación. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos y los bendigas. Gracias te damos porque la operación
de nuestra hermana Jacqueline fue bien, Señor. Tú lo tuviste todo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque la hiciste pasar, Señor, por quirófano y pasar bien, Señor. Y te damos las gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque nos das esta oportunidad, Señor, aún en la distancia de poder alabarte y de poder bendecirte. Señor, seguimos orando por la situación de nuestro país, Señor. Tú sabes los rebrotes que han habido, Señor, mejor que nadie lo sabes. Y te pedimos, Señor, que tú lo tengas en tus manos. Señor, oramos por nuestras autoridades, de tal manera que les des sabiduría y para que también nosotros, Señor, podamos tener una vida tranquila, Señor, de alabanza y de adoración a ti, Señor. Oh Señor, es a ti a quien alabamos. Tú eres nuestro Dios. Por lo tanto, recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Gracias porque es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Señor, quizá hay muchas cosas que nos quedan en el tintero, Señor, pero sabemos que a ti nada se te queda en el tintero, Señor. Por lo cual queremos pedirte, Señor, que en todo y ante todo, Padre nuestro, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Tu voluntad sea hecha en nuestra iglesia. Tu voluntad, Señor, sea hecha, Señor, aquí en la tierra, como lo es, Señor, también en el cielo. Por tanto, recibe, Señor, nuestra adoración, que oramos todo, Dios nuestro, siempre pidiéndotelo, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Y bien, mis hermanos, si tienen sus Biblias aquí con ustedes, estoy seguro que deben tenerlas, ¿ah? Así que abran sus Biblias en lo que es la carta que estamos estudiando, la carta a los Filipenses. Y vamos a leer en el capítulo 2 y los versículos del 19 hasta el 30, es decir, todo lo que nos resta del capítulo 2 a los Filipenses. Dice, capítulo 2 de Filipenses, empezando en el versículo 19. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis si yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esta es la palabra de nuestro Señor, toda ella inspirada. Vamos a tener una palabra de oración antes de pasar al mensaje de la palabra y poner lo que es esa meditación de la palabra de nuestro Dios en sus manos. Nuestro Dios, ahora te pedimos que seas tú, Señor, aquel que soberanamente habla a tu pueblo. Señor, que tu palabra haga la obra que tú tengas asignada, Señor, en nuestra vida, personalmente, Señor, en cada uno de nosotros y como congregación de Piedra de Ayuda. Señor, te pedimos que la meditación de tu palabra sea agradable delante de ti. Y, Señor, que sea proclamada no en palabras de sabiduría humana, Señor, sino en poder y demostración del Espíritu. Porque es la única manera, Señor, que entonces tu palabra puede llegar, Señor, a lo más hondo de nuestras vidas y formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Señor, lo ponemos todo delante de ti, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Fíjense, mis hermanos, que una de las técnicas que se utiliza muchas veces en la enseñanza deportiva es la técnica que se llama la técnica de modelamiento. Es decir, se aprende por modelo. Hay un modelo que realiza una serie de ejercicios, una serie de técnicas deportivas, y por el ejemplo y el modelo de esa persona, los demás aprenden. Por lo tanto, lo que es ser ejemplo, ser modelo, es algo de vital importancia para el aprendizaje. El ser modelo o ejemplo transmite ciertas cosas, enseña ciertas cosas, y sabemos precisamente de que puede serse o puede haber malos ejemplos y buenos ejemplos en la vida. Lo tenemos en la vida y lo tenemos también en la Escritura. Nuestra lectura congregacional nos ha mostrado malos ejemplos en el Evangelio de Cristo Jesús y buenos ejemplos en ese Evangelio. Y es precisamente esa idea de ejemplo del comportamiento del Evangelio de Cristo Jesús el tema principal que nos encontramos en nuestro texto de hoy, de Filipenses capítulo 2, los versículos del 19 hasta el 30. Pero antes de pasar a lo que es, mis hermanos, la consideración de este texto, debemos situar nuestro texto dentro del contexto inmediato de lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo. Y acuérdense que dijimos que la sección de Filipenses, empezando en el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 18, Pablo en esta sección desarrolla lo que es el comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Ya en el capítulo 1, 27, Pablo empezó diciéndole a los filipenses que solamente quería oír algo de ellos. Piensen en el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Pablo desarrolla dos aspectos que formaban parte de ese comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Les dice que estén firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por lo tanto, el comportamiento digno del Evangelio implica firmeza en la defensa y confirmación de ese Evangelio. Pero también les habla de la unidad. Combatan firmes, unánimes, unidos. Por lo tanto, la unidad en ese Evangelio es parte de ese comportamiento. A partir de aquí, Pablo en el capítulo 2 empieza a desarrollar lo que es ese aspecto vital de la unidad en el pueblo de Dios. Y les dice que sientan una misma cosa, haya un mismo sentir en ellos, tengan y sientan un mismo amor. Y les dice que evidentemente hagan todas las cosas no con orgullo, sino con humildad. Es decir, pensando cada uno a los demás como superiores al mismo y no pensando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Por lo tanto, es una unidad conseguida a través de la humildad. Y Pablo les dice que ese sentir que debe estar en ellos es un sentir que estuvo primeramente en Cristo Jesús. Y lo vemos en esa exposición de la obra gloriosa de Cristo, en la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección y en la exaltación, que Cristo no pensó primeramente en lo suyo propio, sino que dejó su gloria eterna pensando en la salvación de aquellos que el Padre amó y el Padre le entregó. A raíz de esto, el apóstol Pablo les dice como resultado, trabajad, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, trabajad en que se manifieste en vosotros y entre vosotros como congregación ese sentir que hubo en Cristo, esa unidad a través de la humildad, ese no pensar cada uno en lo suyo propio, sino también en lo de los demás. Y Pablo les dice, y no haced nada con murmuraciones y contiendas, sino como hijos de Dios que sois, resplandecer como luminares en el mundo. Brillad anunciando lo que es ese Evangelio de Cristo y el día que Cristo volverá.
Por tanto, fíjense que en toda esa sección lo que el apóstol Pablo está haciendo es una exposición de lo que es el comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, llegados a este punto, posiblemente alguno de los filipenses podría decir, pero bueno, señor Pablo, eso está muy bien, pero esta exposición suena muy teórica, suena muy teológica. Lo que nos ha explicado aquí es todo en el ámbito teórico, en el ámbito teológico, pero vamos al ámbito práctico y real. Cuando ponemos los pies en el suelo, es imposible vivir de esta manera que se establece como comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Y pensar así, mis hermanos, sería una tremenda equivocación. Pensar así sería no entender la buena obra que Dios empezó y que continúa haciendo en la vida de los suyos, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sería no entender el trabajo de santificación que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, mostrando y forjando ese comportamiento que estuvo en Cristo Jesús. Pero pensar así que solamente teóricos y que es imposible vivirlo, mis hermanos, sería una tremenda equivocación. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, hubo ejemplos prácticos, ejemplos de carne y hueso como los filipenses, personas de carne y hueso como esos hermanos y como nosotros, que vivieron con ese sentir que Pablo ha expuesto. Personas y hermanos que vivieron con ese comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Y es aquí donde encaja precisamente nuestra sección. Pablo presentará a los filipenses dos ejemplos prácticos, dos ejemplos que mostrarán de manera práctica en dos individuos cómo vivieron dignamente del Evangelio de Cristo. Y esos dos ejemplos serán Timoteo y Epafrodito. Por lo tanto, Timoteo y Epafrodito serán ejemplos prácticos de carne y hueso de lo que es vivir y comportarse dignamente del Evangelio de Cristo, de cómo en ellos y en su vida y ministerio se vio ese sentir que hubo en Cristo y que debía estar también en aquellos filipenses y en cualquier creyente, en cualquier parte y tiempo del mundo, mis hermanos. Por tanto, esta será la manera de entender nuestro texto y la manera de entender el ejemplo tanto de Timoteo como de Epafrodito. Su vida y su ministerio mostrarán principios en la vida práctica, principios del comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Se lo mostrará a los filipenses en aquella situación que se encontraban, y nosotros en la vida y ministerio de Timoteo y Epafrodito vamos a tener que ver qué principios Pablo nos muestra y transmite de ese comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Fueron seres humanos de carne y hueso como nosotros, Timoteo y Epafrodito. Vivieron así, por lo tanto ese buen ejemplo vamos a tener que seguirlo. Ahora la cuestión es qué principios hay en esos dos ejemplos del comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús. Y fíjense, vamos a considerar los dos ejemplos. Y lo que vamos a considerar son dos puntos básicos en el día de hoy. En el primer ejemplo, el de Timoteo, consideraremos que el comportamiento digno del Evangelio implica el sentir unánime por la situación de los demás. Y en el ejemplo de Epafrodito, veremos que el comportamiento digno del Evangelio implica el principio de servicio hacia los demás. Vamos a considerar esos dos puntos, mis hermanos. El primer ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Nos damos cuenta, como hemos dicho, de que el comportamiento digno del Evangelio implica ese sentir unánime por los demás. Ahora bien, primero, es un sentir de preocupación genuina basado en buscar lo de Cristo y no lo nuestro propio.
Fíjense, mis hermanos, que en los versículos del 19 al 23 nos encontramos básicamente todo lo que es el ejemplo de Timoteo. Y en esos versículos, aquí el apóstol Pablo, esos versículos los abre y los cierra con la idea y el deseo de enviar a Timoteo a los filipenses. Fíjense cómo esa sección abre y cierra con esa idea. Fíjense el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y ahora fíjense el versículo 23 cómo termina de la misma manera. Así que a este espero enviaros. Por tanto, todo el ejemplo de Timoteo se encierra en el deseo que el apóstol Pablo tiene de enviar a su hijo en la fe a los filipenses. Y es un deseo que Pablo supedita siempre a la voluntad soberana de Cristo Jesús. Fíjense el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Fíjense que la espera de Pablo es en Cristo Jesús. Y esa idea de en Cristo Jesús es fundamental en los planes del apóstol Pablo. Es más, lo vuelve a repetir en el versículo 24. Fíjense el versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Fíjense, mis hermanos, como Pablo tiene una conciencia bien clara. Hay algo que está grabado en el apóstol Pablo. Y es que sus planes dependen únicamente de la voluntad soberana de Cristo. Pablo organiza sus planes siendo consciente de quién manda, siendo consciente de cuál es su relación íntima con Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí el que mandaba la vida de Pablo en su ministerio, en sus planes, era Cristo, no Pablo primeramente. Fue Cristo aquel que Dios Padre exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cristo es quien tiene la autoridad sobre todo, no Pablo en este asunto. Mis hermanos, Pablo organiza sus planes sujetos a la voluntad de Cristo. Y lo mismo debería ser para nuestras vidas. ¿Saben qué, mis hermanos? No hay mayor lugar de descanso para el creyente que trazar y organizar los planes y la vida de uno en Cristo Jesús. No hay mayor lugar de descanso que descansar en aquel que soberanamente controla todas las cosas y nada escapa al control de su voluntad, mis hermanos. Si hoy teníamos que reunirnos día 26 de julio y así lo teníamos planteado y no hemos podido, pues alabado sea Dios por ello, porque nada sale del control soberano de nuestro Dios. Y en Cristo Jesús nos movemos. Ahora bien, la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo para enviar a Timoteo a los filipenses? Y fíjense que el propósito es doble. Fíjense que Pablo mismo nos lo dice. Miren el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que, aquí está el propósito, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjense el propósito de Pablo para enviar a Timoteo. Para que yo también, paren un momento aquí, mis hermanos, ese también nos indica algo. Ese también nos indica que no solamente Pablo estaría de buen ánimo, también los filipenses, cuando viesen a Timoteo llegar, los filipenses estarían de buen ánimo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no pierdan de vista de que los filipenses tuvieron comunión con Pablo en el Evangelio desde un principio. Los filipenses habían enviado una ofrenda de mano de Epafrodito a Pablo y Pablo estaba en Roma en la cárcel. Y la preocupación de los filipenses podía ser, bueno, ¿ha llegado la ofrenda o no ha llegado la ofrenda al apóstol Pablo? ¿Cómo está el apóstol Pablo? ¿Tiene todavía la cabeza encima de los hombros o Nerón ya se la ha cortado? ¿Cómo está el apóstol Pablo? Y tendrían ánimo cuando recibiesen a Timoteo y recibiesen noticias verdaderamente de cómo estaba Pablo. Ahora bien,
el énfasis principal, mis hermanos, es en el otro propósito. El énfasis principal no es solamente que los filipenses tengan ánimo, sino miren el versículo 19, para que yo, dice Pablo, yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjense, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo Pablo va a tener buen ánimo? Pablo tendrá buen ánimo sabiendo del estado, sabiendo de la situación de los filipenses. El buen ánimo de Pablo, el gozo de Pablo reside aquí en saber cómo están sus hermanos de Filipos. ¿Cómo están esos diáconos? ¿Cómo están esos ancianos? ¿Cómo están los santos de Filipos, mis hermanos? Fíjense el sentir que había en el apóstol Pablo. El sentir que había en el apóstol Pablo era preocupación ¿por quién? Preocupación por el estado de los santos de Filipos. Preocupación por la situación y las cosas de sus hermanos en Filipos. Y saben que, mis hermanos, eso es sorprendente, porque piensen que Pablo estaba en Roma en la cárcel y Pablo hubiese podido caer en una actitud bien agria y amarga. Hubiese podido caer en esa actitud de decir, oye, aquí estoy yo en la cárcel, en Roma, suficientes cargas y problemas tengo ya yo, como que tengo ahora que pensar y preocuparme no solamente por lo mío, sino por la de esos hermanitos que están al otro lado en la región de Macedonia. Oye, ya son suficientemente maduros que se ocupen ellos de los suyos. Pablo hubiese podido caer en esa actitud agria por la circunstancia en la cual se encontraba. Y déjenme que les diga, mis hermanos, que caer en ese tipo de actitud agria y amarga es bien fácil muchas veces. Es bien fácil caer, oye, suficiente tengo ya con lo mío, que encima tengo que preocuparme por lo de los otros. Pero mis hermanos, este no es el sentir del comportamiento del Evangelio de Cristo Jesús aquí. Y no es el sentir que vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su ánimo estaría en saber de cómo estaban sus hermanos. Tenía preocupación por las cosas de ellos. Y fíjense que esto era una característica, mis hermanos, del apóstol Pablo con todas las iglesias. El apóstol Pablo llevaba una carga en su vida por aquellas iglesias que él había fundado. Llevaba una carga hacia aquellos rebaños y aquellas iglesias de cómo estarían los de Filipos, cómo estarían los de Corintios, cómo estarían los de Tesalónica. La situación, el estado de sus hermanos y esas congregaciones estaba en lo que era la primera línea de pensamiento, de oraciones y de sentir del apóstol Pablo. Por eso Pablo quiere enviar a Timoteo, cobrará ánimo cuando sepa de vuestro estado. Fíjense qué sentir tenía Pablo. ¿Saben qué sentir tenía, mis hermanos? Un sentir que Pablo ya ha expuesto. El sentir de no mirar primeramente por lo suyo propio, sino también por la situación de los demás. Mirar por la situación de sus hermanos. Preocupado por la situación de los suyos. Mirando las cosas concernientes a vosotros. Y soy enfático, mis hermanos, aquí cuando digo las cosas concernientes a vosotros, porque esta es la traducción literal del versículo 19, cuando dice, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, literalmente al saber de las cosas concernientes a vosotros, de lo que os sucede. ¿Y por qué lo leo así, mis hermanos? Porque esa idea de cosas
La Biblia la repite literalmente en esos versículos una y otra vez. En los versículos del 19 al 20. Déjenme que se lo lea literalmente. Fíjense lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Esté de buen ánimo al saber de las cosas concernientes a vosotros, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupe por las cosas concernientes a vosotros, porque todos buscan sus propias cosas y no las cosas de Cristo. ¿Se dan cuenta literalmente cómo la Biblia es enfática? Repite las cosas, las cosas, las cosas. Y hay en cierta manera un contraste aquí entre las cosas de uno y las cosas de los demás. Y Pablo estaba preocupado por las cosas de sus hermanos en Filipos. Por tanto, fíjense cómo poco a poco el texto va forjando, fraguando lo que es el sentir de una preocupación por la situación de los demás, por la situación de sus hermanos. Y envió a Timoteo. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué envía a Timoteo? ¿Por qué no envió a otra persona? De todos aquellos que Pablo tenía alrededor, de todos aquellos que estaban con Pablo, ¿por qué no envió a ninguno de ellos, sino que envió a Timoteo? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Hay dos razones por ello. Y la Biblia nos las dice. Fíjense cuando seguimos leyendo en el versículo 20. La primera razón de por qué envía a Timoteo. Tengo ánimo, quiero ánimo para saber de vuestras cosas. Envío a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Literalmente Pablo está diciendo, a ninguno tengo de la misma alma, del mismo sentir que Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos? Pablo está diciendo que en Pablo y Timoteo había una unidad. Estaban unidos en algo. ¿En qué estaban unidos Pablo y Timoteo? Fíjense el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese o se preocupe por vosotros, por las cosas concernientes a vosotros. ¿Se dan cuenta? Fíjense, hermanos, que aquí Pablo está diciendo, envío a Timoteo porque hay una unidad entre él y yo en cuanto a nuestro interés y preocupación por vosotros, filipenses. En Timoteo se encuentra también esa preocupación genuina, sincera y profunda de vuestra situación. Preocupación sincera y profunda de vuestro estado, de vuestras cosas, de cómo estáis, mis hermanos. Mis hermanos, déjenme que les diga que lo que vemos precisamente aquí en el ministerio de Timoteo es un ejemplo claro de que el comportamiento digno del Evangelio de Cristo implica el principio de una preocupación sincera, genuina por el estado y la situación, por las cosas concernientes a nuestros hermanos. El comportamiento digno del Evangelio implica una unidad en tener una preocupación sincera por cuál es el estado y la situación de mi hermano, de mi hermana, de aquella congregación a la cual formo parte, de otras congregaciones que también son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y fíjense que esto lo vemos en el ejemplo de Timoteo y esa preocupación, mis hermanos, por la situación de los demás, de mis hermanos, es principio del comportamiento digno del Evangelio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el preocuparse por los demás es buscar las cosas de Cristo Jesús. Y fíjense cómo Pablo lo explica en el versículo 21. El versículo 21 nos da la base de por qué Timoteo tiene ese sentir genuino de preocupación por los filipenses. Fíjense el versículo 21. Porque todos buscan
lo suyo propio. Y ahora paren aquí. ¿Saben lo que sería lógico que Pablo dijese? Pablo ha dicho, oye, me intereso por las cosas concernientes a vosotros. Os envío a Timoteo, el cual tiene un interés y preocupación por las cosas concernientes a vosotros. Yo os lo envío porque todos piensan en sus cosas y no piensan en, lo lógico sería decir, en las cosas concernientes a vosotros, filipenses. Pero no dice eso Pablo. Pablo dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. No buscan las cosas de Cristo Jesús. Y fíjense que aquí Pablo está poniendo en paralelo el buscar las cosas concernientes a mis hermanos y buscar primeramente las cosas de Cristo Jesús. Y saben, aquí hay una nota bien triste por parte del apóstol. Bien triste de que el apóstol tenga que llegar a decir de todos aquellos que le rodeaban, que a ninguno salvo a Timoteo puedo enviar. Qué triste el hecho de tener que decir, quizá Pablo vio en aquellos que posiblemente servían a Cristo genuinamente, de que quizá estaban en las filas del ministerio, pero quizá Pablo vio por alguna actitud, por algunas maneras de hacer, por algún proceder que indicaba y Pablo vio que buscaban más sus propios intereses que no las cosas de Cristo Jesús. Y la verdad, mis hermanos, es que esto es una línea bien fina, fácil de cruzar, de saber cuándo servimos por buscar las cosas de Cristo o servimos a nuestros propios intereses. Y eso implica una reflexión profunda y seria. Eso Pablo lo vio en los demás, pero ese interés propio no lo vio en Timoteo. ¿Qué es lo que vio en Timoteo? Que se interesaba por los filipenses. ¿Y Pablo cómo lo entiende esto? Que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo que era de Cristo. ¿Y qué es buscar las cosas de Cristo, mis hermanos? Es aquello que se encuentra en Cristo, aquello que lo que hace es promover, magnificar, proclamar, anunciar a Cristo y aquello que se encuentra en Él. Es como el esposo que busca las cosas de su esposa, es decir, no que le rebusque las cosas, sino que busca las cosas de su esposa, es decir, aquello que el esposo se mueve para magnificar, proclamar, exaltar lo que es la belleza de su esposa, santificar a su esposa, no hacer nada que la humille, sino que básicamente la exalte. Pues bien, quizás aquí, ¿saben? Vendrían los místicos y dirían, bueno, buscar las cosas de Cristo es tener lo que es una experiencia mística y un éxtasis de iluminación asombroso. Vendrían quizá los espirituales y dirían, no, buscar las cosas de Cristo es tener una presencia elevada del Espíritu Santo en ti en todas sus manifestaciones. Quizá vendrían los teólogos y te dirían, buscar las cosas de Cristo es sondear de manera profunda en la doctrina de la cristología de Cristo. Y viene Pablo aquí y dice, os lo pongo mucho más simple, pero no más fácil, mis hermanos. Y el hecho simple es el tema de que buscar las cosas de Cristo aquí está en relación con ese interés y preocupación genuina por los hermanos. El fundamento sobre el cual se basaba el interés y crecía el interés de Timoteo por sus hermanos se basaba en que buscaba primeramente lo que era de Cristo Jesús. Buscar lo que es de Cristo, mis hermanos, es buscar ese sentir que hubo en Él. Y el sentir que hubo en Cristo, Pablo nos lo ha dicho, fue el sentir de que Cristo no se preocupó primeramente por lo suyo. No miró solamente por lo suyo, sino también por lo de los otros. Y esos otros, mis hermanos, estás tú y yo. Cristo no miró primeramente por su propia gloria como cosa que aferrarse, sino que Cristo miró por la gloria del Padre.
Cristo miró primeramente con cumplir la voluntad del Padre. Cristo pensó y miró, mis hermanos, en no perder ninguno de los que el Padre le había dado. Cristo miró primeramente en la redención y el perdón de nuestros pecados. Cristo miró y pensó primeramente en que esa gloria que le había sido dada desde antes de la fundación del mundo, Cristo pensó en que tú por gracia fueses partícipe de ella. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es lo que estuvo en Cristo Jesús. Ese sentir y preocupación sincera por lo de los otros, y eso estuvo también en Timoteo. Y eso nos muestra, mis hermanos, de que en el Evangelio de Cristo, en ese comportamiento digno, está engastado la piedra preciosa de preocuparse genuinamente por el estado de mis hermanos y hermanas. ¿Sabes? ¿Quieres buscar lo que son las cosas de Cristo? Bien, debe reflejarse buscando y preocupándose por las cosas de tus hermanos. ¿Quieres preocuparte por las cosas de tus hermanos? Debes buscar no tus propios intereses primero, sino los intereses de tus hermanos. Saben, es muy difícil buscar las cosas de Cristo sin buscar primeramente, mis hermanos, eso que movió la redención misma, que Cristo se entregó por nosotros. Fíjense que este comportamiento digno del Evangelio, mis hermanos, de esa preocupación sincera basada en buscar lo de Cristo, es lo que proclama, exalta y magnifica a Cristo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ese comportamiento digno no solamente es un sentir de preocupación genuina, sino que es un sentir que es la prueba de la fidelidad al Evangelio de Cristo. Y fíjense que ahora Pablo en el versículo 22 entra en la segunda causa de por qué manda a Timoteo. Fíjense, mis hermanos, si vamos al versículo 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él. Es decir, existía un conocimiento que los filipenses tenían en cuanto a Timoteo, un conocimiento de sus méritos. Y fíjense que hay algo importante aquí, mis hermanos. La palabra méritos que Pablo está utilizando aquí, déjenme parafrasearlo de esta manera. Aquí lo que está diciendo Pablo es que los filipenses conocían de lo canutas que las había pasado Timoteo en el ministerio. Porque la palabra aquí, méritos, es una palabra que en realidad es la palabra probar. Se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento. Y de las 7 veces que se utiliza, mis hermanos, la palabra tiene el énfasis de mostrar algo que es probado, algo que es puesto a prueba para tener un resultado concreto. Fíjense un ejemplo de esta palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba, aquí está la palabra, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, fíjense, es la fe del creyente la que es puesta a prueba. Es puesta bajo el fuego de la prueba para que el resultado final, esa fe, sea hallada en alabanza y gloria para el día de Cristo Jesús. Pues bien, eso es lo que Pablo está diciendo que los filipenses conocían de Timoteo. Timoteo conocían que desde un principio había sido probado, puesto a fuego en el ministerio juntamente con el apóstol Pablo. No se nos describe qué es lo que había pasado aquí, básicamente, Timoteo, pero sí se nos dice que fue puesto a prueba y los filipenses lo conocían. ¿Y cuál fue el resultado de esa prueba en el Evangelio? Fíjense que nos lo dice el versículo 22. Pero conocéis los méritos, la prueba de él, y aquí está el resultado, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ese fue el resultado. El resultado es que, siendo puesto a prueba Timoteo, mis hermanos, el resultado fue que Timoteo fue fiel a Pablo
y fue fiel en último y primer término a la proclamación y defensa del Evangelio de Cristo Jesús. Que cuando vinieron duras, Timoteo no se echó para atrás. Piensen en el apóstol Pablo, mis hermanos. Piensen en lo que Pablo le dice al mismo Timoteo en la última carta que escribe. Dice, oye, ya sabes que en Asia todos han estado conmigo, han levantado pancartas, me han animado, Pablo, Pablo, Pablo. ¿Fue eso? Dice, ya sabes que en Asia todos me han abandonado. Y algunos abandonaron a Pablo por caer en herejía y no fueron fieles a la doctrina del evangelio predicado por Pablo. Y otros abandonaron a Pablo, ¿por qué? Por pensar en sus propios intereses y lo abandonaron. Pero ¿a quién escribe Pablo su última carta, mis hermanos? La escribe a ese Timoteo. ¿Quién quedó con Pablo? Quedó Timoteo. Timoteo estaba con él. Fíjense, mis hermanos, que aquí esa prueba en el ministerio del evangelio, lo que resultó fue que Timoteo fue fiel en su servicio como hijo y padre al apóstol Pablo, pero fue fiel al evangelio de Cristo Jesús, a su proclamación, a su defensa. Fue fiel en buscar las cosas de Cristo, y parte de esa fidelidad era que esa evidencia y preocupación por sus hermanos en Filipo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, entonces cómo la preocupación por la situación de los demás surge como prueba de nuestra fidelidad al evangelio de Cristo Jesús? Aún y las pruebas duras que puedan venir. ¿Saben? La fidelidad doctrinal al evangelio es importante, es innegociable, no puede cambiarse por nada, pero la fidelidad práctica, ética y moral al evangelio es de la misma importancia. Y esto último, mis hermanos, nos enseña que el interés, la preocupación por mis hermanos y hermanas es parte de esa fidelidad del evangelio. Es lo que el evangelio enseña, muestra, ejemplifica, mis hermanos. Fíjense el evangelio, entre comillas, de los fariseos en tiempos de Jesús. ¿Qué buscaban los fariseos? La apariencia de buscar el bien de los demás, pero ¿qué buscaban? Buscaban su propia y única justicia. Mientras que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo busca esa justicia que no merecemos, pero que por fe nos es dada. Pero fíjense que hay algo importante también aquí que nos enseña esa sección. No solamente esa preocupación surge, mis hermanos, de esa fidelidad al evangelio, sino que nos enseña la importancia, mis hermanos, de probar a fuego en el servicio del evangelio. Qué importante es probar a aquellos que están en el ministerio. Y saben, no hay mayor sistema y mejor sistema de selección que el mismo ministerio. Porque el ministerio del evangelio es difícil, tanto para los ministros de Cristo, tanto para los oficios de la iglesia, tanto para cualquier creyente. Y a veces es necesario que se ponga a prueba bajo lo que es el fuego de la prueba del evangelio, mis hermanos, porque aquí es entonces cuando sale al relucir qué cosas buscamos primeramente. ¿Buscamos nuestros propios intereses o buscamos las cosas de Cristo Jesús? Y fíjense que, mis hermanos, una prueba tan sencilla de esa fidelidad al evangelio, mis hermanos, es preocupación genuina los unos por los otros. Eso es lo que nos enseña el primer ejemplo de Timoteo, que ese comportamiento digno del evangelio implica un sentir unánime por los demás, un sentir de preocupación genuina basado en buscar las cosas de Cristo y no las mías, un sentir que es la prueba de esa fidelidad al evangelio de Cristo, el buscar el interés y las cosas también de mis hermanos. Pero ahora pasamos al segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo nos muestra un segundo principio. Y es el principio de que el comportamiento digno del evangelio implica el principio de servicio a los demás. Y aquí entramos con el ejemplo de Epafroditos. Y lo primero es que el evangelio implica una vida de servicio
a los demás. Fíjense, el ejemplo de Epafrodito lo encontramos en los versículos del 25 al 30. Ahora bien, cuando Pablo cierra toda la sección de Timoteo, cierra diciéndoles básicamente que espera enviárselo después de que haya aclarado sus asuntos. Fíjense el versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Eso es importante, mis hermanos, cómo van mis cosas. Eso es muy importante porque el mirar cada uno no solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, no implica que uno tenga que mirar solamente por lo de los demás si yo dejo todas mis cosas sin hacer. Esa no es la idea. Porque a veces vienen aquellos que nos dicen, oye, es que no estás mirando por mis cosas y lo único que quieren es que dejes todo lo tuyo y te centres solamente en ellos. No, fíjate que Pablo aquí dice, lo enviaré cuando vea cómo están mis asuntos. Y piensen, mis hermanos, que ese interés y preocupación era recíproco entre los filipenses y Pablo. Los filipenses se preocupaban de cómo estaría Pablo, Pablo se preocupaba de cómo estarían los filipenses. Pablo es un hombre equilibrado en las cosas que dice. Evidentemente hay el principio de preocuparse por los demás, pero evidentemente de no abandonar lo nuestro, de no abandonar tampoco nuestras propias cosas. Y Pablo dice, oye, os lo enviaré cuando vea cómo van mis cosas. Porque en la situación que se encontraba Pablo en Roma, probablemente Timoteo podía ser de ayuda. No lo sabemos. Pero Pablo dice esto en el versículo 24, confía él ir pronto a verlos también en el Señor, pero antes de que todo esto suceda, antes de que Pablo pueda enviar a Timoteo, antes de que Pablo pueda ir a verlos, Pablo se encuentra en la necesidad de hacer algo. Pablo se encuentra en la necesidad de enviar a Epafrodito. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Fíjense, mis hermanos, que Pablo se ve en esa necesidad de enviar a Epafrodito. Y hay dos razones de por qué Pablo tenía esa necesidad. Fíjense, las razones están en el versículo 26. Tenía la necesidad de enviar a Epafrodito, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, sin excepción, a todos los santos de Filipo. Y es que debemos recordar que Epafrodito probablemente era miembro de la iglesia en Filipo. Y por tanto quería ver a sus hermanos, tenía esa ansia y deseo de verlos. Eso es un motivo por el cual Pablo les enviará a Epafrodito. Pero hay otro motivo, quizás más fuerte y más profundo este. Fíjense, si seguimos leyendo en el versículo 26. Y gravemente, se refiere a Epafrodito, se angustió porque habéis oído que había enfermado. Es decir, Epafrodito había escuchado que en los filipenses habían oído que él estaba enfermo y estarían preocupados. Pero estaba más preocupado él que quizá los filipenses. Y no sabemos cómo se enfermó. Sabemos que Epafrodito fue el que llevó la ofrenda de los filipenses a Pablo. Fíjense, por ejemplo, en lo que es el versículo 25 al final. Ministrador de mis necesidades. Fíjense en el capítulo 4, ¿ya? Y en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces hay algunos que dicen que por el camino Epafrodito se enfermó. Y entonces se encontró a alguien que iba en dirección opuesta y le dijo, oye, mándale noticias a los filipenses de que estoy enfermo. Bueno, algunos que dicen esto, hay algunos que dicen que se enfermó llegando a Roma, no lo sabemos. La cuestión es que estaba enfermo o se había enfermado. Y fíjense que Epafrodito tenía un deseo agónico de ir a los filipenses porque estaba preocupado él de que sus hermanos estaban ¿qué? Preocupados. Siento preocuparles tanto, pero es que aquí están todos preocupados, mis hermanos. Hay una preocupación. Y fíjense en el versículo 26 lo que dice Pablo. Y gravemente se angustió. Esa es una única palabra en griego, que solamente se utiliza una otra vez en el Nuevo Testamento, y es para referirse a la agonía de Cristo en Getsemaní. A esa agonía profunda de Cristo frente a la visión de lo que era la cruz unas horas más tarde. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que
Epafrodito tenía esa agonía profunda por cómo estaban sus hermanos al saber que él había estado enfermo. Fíjense qué es esto. Nuevamente es el principio de esa preocupación genuina los unos por los otros en el Evangelio. Saben, eso es curioso, pero muchas veces eso sucede en aquellos que están enfermos, mis hermanos. Y que están enfermos muchas veces, casi postrados en el lecho de muerte. A veces se preocupan más porque no por ellos, sino muchas veces por lo que es básicamente la situación de los que pueden dejar aquí. ¿Qué será de mi esposo? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué serán de mis nietos? ¿Qué será de mis sobrinos? Ahora ven, aquí en Epafrodito, mis hermanos, esa preocupación les surgía precisamente de ese comportarse digno del Evangelio. Estaba preocupado por ellos. Es el sentir que había en Pablo, el sentir que había en Timoteo, el sentir que había en él, preocuparse los unos por los otros. Ahora bien, quizás se preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay con lo que ha explicado ya con Timoteo? Y hay una diferencia importante. Fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo hace algo con Epafrodito que no hace con Timoteo. Explica a Epafrodito. Define a Epafrodito. Fíjense en el versículo 25. Antes de dar las razones por cuál lo envía, explica a Epafrodito. Fíjense, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjense el currículum de Epafrodito aquí. Y no vamos a comentar uno por uno, sino que vamos a comentar el principio general que hay detrás de esa descripción. Y fíjense que Pablo, esta descripción se refiere a la relación de Epafrodito con Pablo y con los filipenses. Y va de lo más general, mi hermano, a lo más específico. Ministrador de mis necesidades. Pero lean la descripción de Epafrodito, mis hermanos. Fíjense que esa descripción se puede resumir en una sola palabra. Se resume en la palabra de servicio. La palabra servidor. ¿Qué era Epafrodito, mis hermanos? Epafrodito era servidor. Sirvió con Pablo y a Pablo. Fue su hermano, pero fue colaborador y compañero en la batalla, le da defensa y confirmación del Evangelio. Sirvió a Pablo en ese aspecto. Vuestro mensajero fue siervo de la iglesia de Filipos, siendo enviado para llevar la ofrenda a Pablo. Ministrador de mis necesidades, Epafrodito ministró, sirvió para el bien y para las necesidades del apóstol Pablo. Fíjense, mis hermanos, que la descripción de Epafrodito nos muestra el principio de servicio a los demás. Y lo explica de Epafrodito y no de Timoteo, porque Pablo no da puntadas sin hilo aquí. Lo veremos, tiene una razón. Pero fíjense, mis hermanos, que primeramente lo que el ejemplo de Epafrodito nos muestra es que dentro del comportamiento del Evangelio hay el principio de una vida de servicio los unos por los otros. Eso es un principio engastado en el Evangelio. Es lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Cuando leemos Romanos, Pablo nos dice, ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos, literalmente esclavos de Dios. Somos siervos de Dios y por nuestra salvación tenemos ahora una relación de pacto los unos con los otros y por tanto somos siervos los unos de los otros. Ese principio del servicio estuvo en Cristo y en su Evangelio. Acuérdense de Marcos 10, versículo 45. ¿Qué es lo que les dice Cristo a sus discípulos? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En Juan 13, 15, ¿qué ejemplo les da Jesús a sus discípulos? Porque ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho. Vosotros también hagáis. Fíjense que en ese contexto de Juan 13, mis hermanos, es en el momento que Jesús lava los pies a sus discípulos. El Maestro, el Señor, tomó lo que es una toalla y un lebrillo, mis hermanos.
tomó la forma de siervo, la actitud de un esclavo y sirvió lavando los pies a sus discípulos. Ejemplo os he dado de este servicio, vosotros también haced así. Servíos los unos a los otros. ¿Lo ven? Mis hermanos, la vida cristiana, el comportamiento digno del Evangelio es una vida, un comportamiento de servicio los unos a los otros. No de servicio primeramente personal a los intereses de uno, sino servicio los unos a los otros. Esa es la expresión de la fidelidad a Cristo y del amor para con los santos. Fe en Jesucristo y amor con los santos va de manera conjunta. Fíjense en algunos textos. Fíjense, mis hermanos, en Efesios capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense ahora, mis hermanos, vayan a Primera de Tesalonicenses. Fíjense cómo nos encontramos exactamente lo mismo en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 1 y el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa vida cristiana es una vida de fidelidad y amor leal a Cristo que se expresa en esa vida de amor y servicio los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, un comportamiento digno del Evangelio implica, mis hermanos, un servicio los unos a los otros. Pero quizá uno puede preguntar aquí, ¿qué tipo de servicio? ¿Y saben? El Evangelio no solamente implica una vida de servicio a los demás, sino un servicio sacrificado por los demás. Y esta es la razón, mis hermanos, por la cual Pablo menciona el ejemplo del servicio de Epafrodito. ¿Por qué? Porque quiere mostrarles a esos filipenses que tenían algunos problemas de contiendas entre ellos porque no se ponían de acuerdo, porque quizá pensaban cada uno en sus propios intereses y en servirse a ellos. Otra vez esas dos mujeres, Evodia y Síntique. Quizá no se van a acordar nada de Filipenses, mis hermanos, pero de Evodia y Síntique se van a acordar. Y Pablo les quiere mostrar, mis hermanos, que el comportamiento digno del Evangelio implica un servicio sacrificado por los demás. Que la vida cristiana es una vida de sacrificio y servicio y de darse a los demás. Y fíjense dónde lo vemos esto. Fíjense que es curioso. Pablo explica que Epafrodito verdaderamente estuvo enfermo. Fíjense en los versículos, el versículo 27. Fíjense. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Explica qué tipo de enfermedad o dónde le estaba llevando. Esa es la idea de muerte, aparece dos veces. En el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces, hermanos, es importante que Pablo explique esto. Que la enfermedad de Epafrodito fue una enfermedad que casi le lleva a la muerte. Y quiere que los filipenses sepan esto. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Fíjense, hay varias razones. Y las descubrimos cuando vamos analizando o vamos progresando en los versículos. Fíjense, la primera razón es porque los filipenses debían saber que la enfermedad de Epafrodito fue seria. No fue solamente un resfriado, fue algo serio que casi le lleva a la muerte. Eso lleva a la segunda razón, porque lo explica Pablo. Porque quería que supiesen que si Epafrodito había sido sanado, había sido por la pura misericordia de Dios. Fíjense en el versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. No se nos dice cómo fue sanado Epafrodito, si fue con imposición de manos, si fue de la noche a la mañana, si fue con el uso de medicamentos. Lo que sí nos dice es que sea como sea, la misericordia de Dios obró y sacó de la enfermedad y de la muerte a Epafrodito y liberó de tristeza, más tristeza y carga al apóstol Pablo. Y a veces me pregunto, mis hermanos, ¿qué sería nuestra vida sin la misericordia de Dios en nosotros, nueva cada mañana? Y les muestra esto, que era seria la misericordia de Dios, pero fíjense que en cierta manera hay más razones. Les explica que estuvo enfermo casi a morir. ¿Para qué? Para que cuando lo vean se animen. Fíjense el versículo 28. Así que, ese es el propósito, por lo tanto, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es la otra razón. Les explica que estuvo muy mal, que la misericordia de Dios lo sanó y por eso os lo envío, para que estéis gozosos, para que lo recibáis gozosamente, viendo que está aquí con vosotros y lo que Dios ha hecho en su vida. Es como si, mis hermanos, hemos sabido de esos hermanos y hermanas nuestras que tienen lo que es el COVID. Imagínense que llegasen a una situación muy grave y oímos de esto y en la misericordia de Dios son sanados y los volvemos a ver aquí. ¿No los recibiríamos con gozo? ¿No nos alegraríamos en ver cómo la misericordia de Dios ha obrado en sus vidas? Pues eso es lo que Pablo les está mostrando aquí. Pero hay otra razón. Y esta es la que me interesa más, mis hermanos. ¿Por qué les muestra que estuvo enfermo casi hasta la muerte? Y lo entendemos, mis hermanos, cuando entendemos la función de los versículos 29 y 30. Fíjense que los versículos 29 y 30, mis hermanos, Pablo mostrará el resultado, es decir, cómo los filipenses tenían que responder a que Epafrodito les había sido enviado. Y tenían que responder haciendo dos cosas. Fíjense el versículo 29. Recibidle y tened en estima. Eso es lo que tenían que hacer. Este casi ha muerto. El Señor lo ha sanado, os lo envío. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer, filipenses, es recibidle pues en el Señor con todo gozo. Eso es comprensible y normal. Pero la segunda cosa que tenían que hacer va más allá de Epafrodito. Fíjense el versículo 29 al final. Y tened en estima, tened en honor a los que son como Él. Piensen en esto. ¿A qué se refiere Pablo a los que son como Él? Es decir, tened en honor a aquellos que han estado enfermos y casi han muerto. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? No exactamente. Lo que Pablo está diciendo es lo que se nos expresa en el versículo 30. Tened a los que han pasado por lo que Epafrodito ha pasado. Fíjense en el versículo 30, mis hermanos. Tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo. Paren aquí, ¿qué es esto, mis hermanos? Esto es básicamente servicio al Evangelio de Cristo Jesús. Es servir en ese Evangelio, porque por la obra de Cristo, por su servicio al Evangelio, sigan leyendo, estuvo próximo a la muerte. Mis hermanos, aquí la muerte de Epafrodito, posiblemente por esa enfermedad, es entendida dentro de qué contexto, del contexto de servir a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Un servicio que casi le llevó a pagar el sacrificio último, el sacrificio de dar su propia vida. ¿Y por qué sirvió Epafrodito casi hasta lo último dando su propia vida? ¿Cuál fue el propósito? Sigan leyendo el versículo 30. Próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Se dan cuenta? El propósito de servir a Cristo y llegar casi a la muerte en ese servicio fue para el propósito de ¿qué? De servir, ministrar al apóstol Pablo. ¡Qué glorioso final, mis hermanos! Un siervo
que sirvió en el Evangelio y sirvió a su hermano Pablo prácticamente hasta la muerte en ese servicio. ¿Y qué nos explica este ejemplo, mis hermanos? Nos explica que la vida digna del Evangelio de Cristo es una vida de servicio sacrificado los unos a los otros, de una vida que se entrega totalmente y sin condiciones a servir a mis hermanos en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que en su mente está rondando el texto que hemos leído antes en Juan y en Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y todos estarían. Y se ha olvidado el final. Bueno, el final viene ahora. Para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Servicio y muerte en ese servicio, servicio sacrificado. En el Evangelio de Juan, el lavar los pies, ¿qué era, mis hermanos? Era lo que básicamente enfocaba a un lavamiento mayor, a un lavamiento último, a un lavamiento que no sería dado con una toalla y un lebrillo, sino con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde lavaría plenamente a sus discípulos. Ahí es donde entenderéis lo que significa que os lavo los pies, de que os sirvo y sirvo hasta lo último con mi propia vida, mis hermanos. Y esto nos muestra precisamente que el servicio en el Evangelio de Cristo es entregarnos a nuestros hermanos. Saben, no hay nada mayor quizá hoy en día y más valioso que la vida. Si se tiene salud, todo va bien. Si estamos sanos, todo va bien. Por eso ese servicio entregando incluso la vida, el valor último, mis hermanos, es ese sacrificio último. ¿Se está diciendo aquí que tenemos que entregar nuestra vida literalmente? Fíjense que eso es harina de otro costal, porque hay unas palabras de Cristo que básicamente Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evidentemente eso está dentro del contexto de la redención. Pero mis hermanos, el principio que se nos muestra aquí es que ese servicio es un servicio sacrificado que implica es entregarnos, darnos a los demás con nuestra vida. ¿Y qué aprendemos de este ejemplo de Epafrodito? Algo maravilloso, mis hermanos. Aprendemos el glorioso sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Aprendemos algo importante, que no puedes vivir esta vida de sacrificio hacia los demás, esta vida hacia tus hermanos, si primero no pasas por aquel que entregó su vida en un servicio último en la cruz por ti, Cristo Jesús, que murió por tus pecados y resucitó para vida eterna. Y nos enseña lo difícil, pero lo glorioso que es servirnos los unos a los otros, entregando nuestra vida al servicio de nuestros hermanos. Saben, sin duda alguna es difícil. Nadie dijo, mis hermanos, que sería fácil. Pero tenemos estos ejemplos de Timoteo y Epafrodito. Y ese comportamiento digno del Evangelio nos enseñan estos ejemplos que no es ciencia ficción en la vida cristiana, sino que esto es lo que la vida cristiana y el comportamiento digno del Evangelio debe ser, obrado por el querer y el hacer de Dios en nosotros. Una vida que busca las cosas de Cristo, una vida que se preocupa por los demás, una vida que sirve y que sirve a los hermanos dándose por ellos. Pues mis hermanos, sea la realidad de la obra de Dios en nosotros nuestro ánimo y sea su gracia suficiente para con nosotros. Porque ¿saben qué? Si por su gracia hemos decidido seguir a Cristo, pues claramente, mis hermanos, el mundo queda atrás y la cruz delante. Por muy difícil que esa cruz y pesada que esa cruz pueda ser en nuestra vida. Sea su gracia suficiente para servirnos y amarnos los unos a los otros. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, en estos momentos te pedimos que tu gracia sea suficiente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que esa obra que tú has empezado siga obrando en nosotros el querer y el hacer. Oh Señor, para que verdaderamente tengamos una preocupación genuina los unos por los otros, mirando por el bien y el interés los unos por los otros,
fieles al Evangelio y a las cosas de Cristo, y podamos servirnos con nuestra vida, dándonos los unos por los otros, para que tú y solamente tú recibas la gloria. Señor, que te lo pedimos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía nuestro pastor, hemos decidido seguir a Cristo. Y eso es lo que dice este himno que vamos a cantar finalmente. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh sí, Dios nuestro, por tu gracia no volvemos atrás. Por tu gracia, Señor, perseveramos y perseveraremos hasta el fin. Gracias, Dios nuestro, por este Evangelio, que nos habla de esos principios gloriosos, de preocuparnos los unos por los otros, de servirnos los unos por los otros, así como Cristo, Señor, dejó su gloria, miró por lo nuestro y sirvió hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, y ahora queremos pedir que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.